Bueno, estamos en una mesa redonda con tres invitados: el ingeniero Eduardo Veraldo, ingeniero industrial, trabajó 6 años en Atucha 1 como inspector residente e integró la gerencia de control de reactores nucleares. Ingeniero Hugo Palamidesi, vicepresidente del Grupo Moreno, presidente de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ex-presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y Claudio Caruso, presidente de la Asociación contra la Contaminación Ambiental de Esteban Echeverría. En realidad motivados un poco por lo que pasó hace poquito en Japón, pero con una preocupación que ya es vieja en mí y en la gente que trabaja conmigo, que es el tema nuclear. Uno de los problemas principales que siempre hemos visto, sin con esto menospreciar la importancia que tiene que la Argentina esté en el tema nuclear, que tenga sus científicos trabajando, que tenga dónde trabajar, y para eso hace falta una central nuclear. Más allá de eso, siempre yo tuve personalmente la duda hasta dónde se hacía falta, existiendo otro tipo de alternativas para la energía, de tener más allá de lo que realmente es necesario o imprescindible para poder estar ayornados en el tema nuclear. Lo que ha pasado en Japón, lo que ha pasado en Rusia, pareciera que ponen también algunas dudas sobre esto, si hasta tanto eso no sea enteramente claro, enteramente, digamos, seguro, si vale la pena correr riesgo cuando tenemos otro tipo de alternativas. Su opinión. Las otras alternativas que se pueden citar, que son las justamente energías alternativas, requieren de una especie de cultura que entiendo va a llevar tiempo. Cultura en cuanto a afrontar los costos que son mayores, a aceptar un tiempo que puede ser necesario hasta disponer de esas energías. Es decir, la comunidad va a tener que afrontar costos en cuanto también a la disponibilidad de energía en cantidad, por lo cual yo creo que hay que hacer una evaluación muy amplia y conjunta desde el punto de vista energético, desde el punto de vista del consumo como cultura, el consumo de energía como cultura, y después de eso tomar decisiones. El tema nuclear, yo entiendo que se maneja en la Argentina, por lo menos lo que conozco yo, en forma muy consciente y con todas los resguardos y las garantías que se puede, sin escatimar. No quita ello de que, bueno, de que uno decida no optar por esa forma, ¿no? Claro, la pregunta hay que hacerla en aquí y ahora, ¿no es cierto? La Argentina hoy, por ahí creo que la pregunta hubiera sido, la respuesta podría ser distinta hace 30 y tantos años, cuando se inauguró Atucha 1, ¿no es cierto? Pero hoy en día la Argentina, la ecuación energética está bastante complicada. Es decir, hemos pasado los últimos años, bueno, a partir de, no hacemos la historia de todo el proceso de privatización de todo el sector energético, de todas las casi todas las empresas del Estado, y de la entrega, digamos, de las empresas y de los servicios públicos a manos privadas. Hemos pasado una época en que estamos en un déficit importante de disponibilidad de energía, ¿no es cierto?, de ser prácticamente autosuficientes en petróleo y en gas hace, digamos, pongamos el año 85, 88, estamos en una situación de bastante comprometida, en la cual prácticamente ya no puede haber casi exportación de petróleo, agatas y alcanza, ¿no es cierto? No tenemos a partir de eso suficientes subproductos, a veces por un problema de eficiencia o de escasez de refinerías, y sobre todo la ecuación del gas, que ha ido creciendo el consumo, digamos, el peso del gas en lo que se dice la matriz energética primaria, ha sido realmente la evolución ha sido bastante catastrófica. Hemos pasado de estar en una situación holgada a exportar todo durante los primeros años de toda la década del 90,
a pasar a una situación de dependencia muy grande. Hoy estamos importando gas de Bolivia, estamos importando gas licuado en un cierto embarcado, en cantidades crecientes, y todo eso sobre la base de una cuenta, digamos, de un balance en el costo energético que es cada vez más deficitario debido también a esta necesidad de importaciones y a los subsidios con que el Estado, el gobierno, digamos, quiere mantener un costo bajo para los consumidores residenciales fundamentalmente, pero no puede redondear una ecuación que mantenga la economía del sector, independientemente que las grandes empresas que los manejan el sector siguen ganando, y bastante en la Argentina. En definitiva, la energía atómica surgió en el año, allá por los años 60, digamos como una cosa natural con el desarrollo del 68, ¿no es cierto?, la época que se decidió la construcción de Atucha 1, sobre la base de un desarrollo importante de la energía nuclear argentina que partía de prácticamente la década del año 50 y aún antes, ¿no es cierto?, y con una base científica y técnica bastante importante. En ese sentido evolucionó en el año 91 las centrales nucleares. En ese momento había 2 centrales funcionando, igual que ahora. En el año 91 estaba aportando algo así como el 16 o el 17% de la energía eléctrica, ¿no es cierto? La energía, no cualquier, digamos, no todos los usos de la energía pueden ser cubiertos con energía nuclear, pero para la producción de energía eléctrica era el 17%. O sea que se fue quedando, digamos, atrás en la medida en que se fue ampliando el parque, sobre todo un uso indiscriminado, ¿no es cierto?, del gas, de las turbinas de gas y demás, y los grupos diésel y los grupos, de modo que hoy día está en un porcentaje casi la mitad, o por lo menos casi la mitad, estaría alrededor del 8% de la energía, a pesar de que la potencia, digamos, instalada es el 4%, quiere decir, la energía nuclear rinde el doble que el resto, digamos, del conjunto de las productoras eléctricas, llámese hidroelectricidad y hidrocarburos, ¿no es cierto? Así que estamos en una situación que no es tan fácil de reemplazar. Evidentemente las energías alternativas están avanzando, hay proyectos y hay un fuerte apoyo del Estado, lo cual parece razonable, en definitiva, por las condiciones naturales que tiene la Argentina, de que avance suficientemente la energía eólica, en particular la energía solar. No así no estaría yo de acuerdo en el avance de los biocombustibles. Si los biocombustibles y a nivel mundial están creando una situación muy importante, digamos, de encarecimiento de los alimentos y de avance de la frontera de las plantas que producen aceites convertibles en agrocombustibles, no lo llamemos biocombustibles, llamamos agrocombustibles, y a pesar de eso, la Argentina, bueno, hoy día es el tercer productor del mundo en biocombustibles, pero realmente es una línea que creo que no habría que avanzar sobre ella. Pero evidentemente el desarrollo de las otras energías tiene una serie de inconvenientes, que básicamente tienen que ver con la escasa potencia. Para reemplazar una central nuclear moderna hace falta varios centenares de molinos eólicos. La intransportabilidad, de alguna manera, no se puede poner una central nuclear en cualquier lado, pero mucho menos una central eólica. Además no está asegurado el funcionamiento continuo, es decir, por el efecto del viento y demás, y eso hace que un peso demasiado importante en una red integrada no podría tenerlo, porque en definitiva no habría seguridad en el abastecimiento de forma continua, ¿no? Pero de cualquier manera van a avanzar, creo que hay que apretarlo, y que en ese sentido se puede pensar en un desarrollo, digamos, paulatino de la energía nuclear como para reemplazar los hidrocarburos, porque estamos en un momento del mundo en que entre dos encrucijadas. Uno es el llamado peak oil, el petróleo se está acabando, y si no se está acabando el petróleo, se está acabando el petróleo barato. Entonces lo vamos a buscar al mar a 7.000 metros de profundidad, vamos a reventar todas las estructuras de esquisto que hay en el planeta para que salga el gas atrapado. Eso no es fácil y no es para cualquiera tampoco, ¿no es cierto? Dejando de lado la cuestión ambiental, que evidentemente también tiene sus riesgos, ¿no es cierto? Tanto la explotación en el mar, como hemos visto los accidentes, como la explotación del gas en profundidad, ¿no?
ese es uno de los temas. Y el otro tema es el tema del low carbon, es decir, el problema del cambio climático y la necesidad de bajar, digamos, la contaminación ambiental. Es decir, la quema de hidrocarburos entre la creación de gases de efecto invernadero y las lluvias ácidas tiene que necesariamente reducirse, porque el crecimiento del consumo de energía es inevitable, por lo menos a nivel planetario. Nuestra contribución es ridícula, digamos. No tiene sentido ponerse acá a tener una central de carbón en el medio de la Patagonia, ¿no es cierto?, como Río Turbio, porque bueno, nuestra contribución puede ser simbólica, ¿no es cierto?, al calentamiento global, pero evidentemente no hay, digamos, margen para desarrollar, no hay margen. Lo hay porque el carbón está muy abundante y lamentablemente los países que tienen más abundancia de carbón, que tienen horizontes de reserva de más de 100 años, 150 años, son los más grandes consumidores: China, India, Rusia, Estados Unidos. El carbón nuestro no es tan bueno tampoco. El carbón no sé si no es tan bueno, pero... El carbón va a tener menos calorías. Bueno, sí, evidentemente no es tan eficiente y de alguna manera, pero bueno, de repente la ecuación cambia muy poco, ¿no es cierto? Es decir, a pesar de que, bueno, valga la pena desarrollar el yacimiento que hay y aprovechar, digamos, crear... Pero tiene muchas críticas de eso. Tiene muchas... Además del costo excesivo que se está pagando por una cosa que parece ser que costaba la mitad casi, en cuanto, porque habían dado, yo supe por gente ahí del sur que tenía el costo real de eso de 800 millones de dólares y ya están llegando a 2.000. Bueno, pero el costo de Atucha 2 es incalculable, el de Yacyretá también es incalculable, de modo que en ese sentido no creo que no es un problema ecológico, es un problema, no es un problema ecológico, es un problema cultural, es un problema político, digamos, de manejos y que evidentemente en las grandes obras en el país ya es conocido, ¿no? Caruso, Caballero, ¿qué piensa usted de todo esto? en relación a la energía nuclear, digamos, para el uso industrial, evidentemente mi postura, creo que la postura de mucha gente ante el orden público es obviamente en contra, y no por una cuestión idealista, sino por una cuestión práctica. La energía nuclear a nivel de investigación creo que no es para dejarlo de lado, porque es importante todo lo que se puede desarrollar a nivel de investigación, pero a nivel de uso industrial me parece que es una locura, y lo estamos viendo. Accidentes como el de Smith Island en Estados Unidos, Chernobyl, ahora Japón, tienen que hacer reflexionar hacia un punto en el cual Europa de alguna manera está comenzando a ir dando marcha atrás lentamente a este punto, y parecería que Latinoamérica va en contraposición, avanzando en esto. Además de que convengamos que el mineral de uranio básico para el funcionamiento también es finito, no es que es una fuente inagotable a nivel natural, sino que en la medida en que se siga consumiendo de la misma manera va a subir sus costos, y además no se va a acabar como se acaba el petróleo. Por eso me parece que hay otra cosa de fondo más allá de la búsqueda del no calentamiento global al usar energía nuclear. Los costos inclusive, no solamente de la construcción de una central nuclear y de su mantenimiento, sino los costos que estamos dejando en forma inmediata, o sea, 20, 30, 40 años máximo que puede estar durando una central nuclear, los costos de desmantelamiento y después de salvaguardar ese tipo de residuos que en muchos casos duran miles de años. Por lo tanto, dejar una herencia tan pesada para futuras generaciones, y los costos que eso conlleva si uno hace la proporción, me parece que no da en ningún lugar. De fondo hay un tema militar, del cual creo que es lo que básicamente sustenta el hecho de que haya centrales nucleares. Peraldo, no sé si cambió mucho la ecuación en los últimos años, yo realmente no estuve muy metido en esto, pero recuerdo que hace unos años atrás, cerca de 15, 20,
en un debate parecido a este, un poco más ríspido, con gente que estaba más metida por intereses económicos en el debate que simplemente por intereses científicos o sociales que uno tiene con estas cosas. Habíamos investigado que en realidad hacer una central nuclear, recuperar el costo en dinero que esa central nuclear termina teniendo, hacía que solamente el último tercio, el último cuarto de la central nuclear sea ganancia, porque en realidad casi 2/3 era el costo necesario, es decir, era recuperar el dinero que se había invertido. Hay lugares que, por supuesto, si no tienen más remedio que hacerlo, lo tienen que hacer porque no tienen espacio, no tienen energía propia y tienen que hacerlo. Ahora se agregan otros costos que en aquel momento no habíamos evaluado como tan grandes, tales como el que decía recién acá Caruso, que una vez que la central nuclear deja de existir, hay que pagarla y hay que neutralizarla, eso es un costo también muy alto. Y el tema de los residuos, que nunca se resuelve bien, eso siempre es una cosa provisoria, transitoria. ¿Cuál es el costo real entonces que tiene una central nuclear si le hacemos si le agregamos todas estas cosas que parecen ser también de un altísimo costo? Yo de costos, realmente de cosas que no son estrictamente técnicas, poco puedo hablar. Es más, lo que hablo de cosas técnicas lo hablo en nombre mío y no en nombre de la Autoridad Regulatoria Nuclear, que tiene gente en línea hoy día ocupándose de eso. Con respecto a la operación de las centrales nucleares, vuelvo a repetir, creo que es segura en la Argentina, que tiene muchas diferencias con respecto al tema de Rusia, al tema que ocurrió en Japón, al tema de Estados Unidos. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, en Rusia la contención no existía en el edificio de Chernobyl. En la zona de Japón existe el riesgo de la entrada del mar y el anegamiento de casa de bomba, la pérdida de suministro eléctrico, que es importante. Son diferencias muy grandes con respecto a las centrales que tiene emplazada Argentina. Esos dos casos son sumamente diferentes. Por eso yo vuelvo a repetir, entiendo sensata la actividad nuclear para la generación eléctrica por la vía nuclear. Lo que se llama la vasija, a mí me dijeron que había tenido algún problema, que había tenido una pequeña fisura o algo así. ¿Nunca pasó eso? No. Eso está intacto. Una tucha, por lo menos que yo conozco. Eso está intacto. Sí, totalmente. Y se hacen in-service inspection continuos. El gamagrafiado de toda la envuelta de contención. Accidentes que ha tenido Atucha, por el cual fue parada, hubo un doblamiento o una deformación de los cilindros de contención de combustible y moderadores. INVAP creó un par de robots especiales para poder rescatar de la vasija gran parte de los materiales que estaban en el centro del reactor, pero otra gran parte, ya sea por su tamaño y por cómo estaba, quedaron en el fondo de la vasija. ¿Es así? No, en absoluto. Todo eso quedó dentro del circuito primario confinado, y eso se removió del mismo circuito primario. En ningún momento comprometió el ambiente de la vasija. Perdón, de la vasija me refiero a la contención, ¿no? Sí, no estamos hablando de la contención. Estoy hablando del recipiente de presión, sí, del recipiente de presión, sí. Del recipiente de presión, sí. De aquí adentro, que claro, es parte del sistema primario y tiene toda la seguridad en cuanto a hermeticidad. Ni que hablar de ese componente, porque estamos yendo a uno que es más externo y en el cual confiamos, así que ese es una barrera interior, con lo cual, que también está intacta, o cada
se interviene en las reparaciones y se deja en condiciones de hermeticidad para la operación, para el funcionamiento. Sí, bueno, no sé si entrar en el detalle. En el caso hubo un accidente en Atucha, efectivamente fue con los internos del reactor. Es decir, fue un problema mecánico que se rompió unos sensores de nivel del reactor y se golpearon y se inutilizaron algunos elementos combustibles. Hubo que extraer y además hubo rotura de piezas, efectivamente. ¿Y eso representó alguna clase de riesgo? Bueno, no. Es decir, evidentemente hubo material que estaba irradiado, por supuesto, que eran pedazos de cosas que estaban en el reactor, que dieron vueltas alrededor del circuito primario y que suponemos que la mayoría no se puede asegurar. Se supone que no hubo riesgo o hubo un riesgo bajo, digamos. No, riesgo, digamos, a ver, aquí están los niveles, es decir, en el problema de la contaminación o de la extensión de la radiación exterior hay varias barreras. La primera es todos los elementos irradiados que están dentro de un circuito primario, o sea, la vasija del reactor y el circuito, digamos, de agua que lleva el agua caliente hasta el generador de vapor, ¿no es cierto? Ese circuito teóricamente es hermético. Habrá alguna fuga alguna vez en algún lado y esas cosas están perfectamente recolectadas porque hay sistema de más. Ahora, esa es prácticamente la tercera, la segunda barrera, porque la tercera, yo diría que la tercera, porque el elemento combustible, el uranio, está dentro de una pastilla de cerámica. Y la pastilla de cerámica está dentro de un elemento combustible, con su vaina, y después está todo el recinto del reactor y su... Es decir, por eso incluso los niveles de accidente pasan de nivel cuando salen prácticamente del reactor en un término y después cuando salen de la central, como ha sido el caso de los accidentes grandes, que, permita recordarle, uno sucedió hace 32 años, el otro hace 25 años y el otro hace este mes. Es decir, accidente grande quiere decir... Hablemos de las centrales nucleares, ¿no es cierto? Sí, sí. Es decir, después ha habido accidentes en instalaciones militares, ha habido accidentes En submarino, ¿no? En submarino, bueno, no sabemos qué accidente fue, pero digamos que sea un accidente nuclear, pero en todo caso algo habrá salido del submarino, eso no lo sabemos. Evidentemente, una de las cuestiones más grandes es que muchas veces no se sabe realmente hasta dónde llegan las cosas. Pero eso pasa en todos los accidentes, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Tenemos un reportaje hecho, perdón que lo interrumpa, pero hicimos un reportaje hace poquito, un señor que estaba a 600 kilómetros de Chernobyl cuando fue el estallido. Y él andaba por ahí paseando, tranquilamente. Y siguió paseando tranquilamente, sin que nadie en la Unión Soviética le diga nada. Lo tuvieron que llamar de acá. Y decirle... Mandaron un tele diciendo, llama por cuestiones de enfermedades, pensó que se estaba muriendo alguien acá. Entonces cuando llamó le hicieron rajar de ahí, y cuando el tipo quiso buscar pasaje, solamente no había pasaje porque los funcionarios, que sí sabían y no le decían a la gente, estaban rajando a pasto. 600 kilómetros me parece un poco mucho. No, el tipo estaba... No, pero además no le dijeron a la gente de la ciudad que estaba a 30 kilómetros. Pero la cuestión es que el señor llegó acá, fue a energía atómica, encontraron que el hombre sí tenía contaminación en su ropa y unas cosas, y de hecho tuvo un problema genético con el chico, tuvo un lío bárbaro, estuvo acá el hombre conocíamos una historia además... 600 kilómetros, no me lo creo. Bueno, mejor estuvo más cerca, pero digamos, hay que ver qué es lo que él piensa, pero que haya vivido en un lugar de tipo y que después compartir. No, pero energía atómica le dio, revisaron su ropa y encontraron que sí. No, eso puede pasar, si la nube puede haber llovido, digamos. Y el hombre tuvo problemas genéticos con el chico, digamos que a que la tendencia, igual que en Japón, es a ocultar. Bueno, este es un problema. Ocultar información. Hay que estar en el pellejo de la gente. Yo realmente en estos días hemos tenido una cantidad de consultas a nivel digamos, de reportaje de radios y televisión, y lo primero que me asombró, digamos, que me preguntaron y me asombró, salía los franceses diciendo a los 2 días, cuando realmente no teníamos una visión de realmente lo que pasaba, que esto era el apocalipsis. Ahora, el apocalipsis era el accidente nuclear, en la cual creo que habían muerto a esa altura 3 personas por el efecto de algunas de las explosiones, en medio de un terremoto donde hay 28.000, entre
muertos y desaparecidos. Entonces, todas las cosas las tenemos que poner en contexto. ¿Quién puede negar de que hay accidentes? Que los accidentes de centrales nucleares suceden muy grandes o importantes, suceden muy de cuando en cuando, porque las cuestiones, aún en Rusia, aún en esos lugares, bueno, pero digamos, pongamos las cosas en orden, ¿no es cierto? En algunos lados se hace mejor que en otros, pero realmente es la industria más controlada del mundo, y al par que la aeronáutica. Y en la aeronáutica nos vamos a sacar, digamos, tomamos un periodo de tiempo de 25 años a ver cuánta gente se murieron, es lo mismo tiempo de una razón a otra. Ahora, que evidentemente esto no lleva a minimizar de que un accidente nuclear tiene una serie de consecuencias, sobre todo que tiene mucho impacto en la opinión pública, porque bueno, la gente lo primero que pregunta es: ¿no podemos prescindir de la energía nuclear? Nadie se pregunta, ¿no podemos prescindir de los aviones después de que hay un accidente y mueren 200 personas que nunca murieron en un accidente? No, pero es distinto, porque hay cosas que se reponen, y si yo estoy generando residuos nucleares, que realmente al día de hoy no hay una solución perfecta para eso, ni mucho menos, y esto no es una cosa que se termina mañana, es una cosa que el hombre es capaz de hacer cualquier cosa, y el tiempo es capaz de deshacer cualquiera de las cosas que hace el hombre, menos las cagadas que se manda el hombre. Parece que las cagadas del hombre duran más que el propio hombre, y yo creo que los residuos nucleares son un poco eso, ¿no? Yo le voy a decir, hasta que apareció la energía nuclear, el basurero del mundo fue la atmósfera, y ahí la tenemos, y nadie resuelve nada. Y cada vez la cantidad de gases de efecto invernadero está, la lluvia ácida que es más grande, y mucha conciencia, pero realmente no se hace lo que hay que hacer. Hemos hecho 18 COPs, ¿no es cierto? Muchos capitales en el medio. Y bueno, pero entonces hay un problema global, es inevitable que hay evidentemente un sistema, digamos, capitalista, un sistema económico y social mundial, que implica que cuando una cosa es económicamente tiene viabilidad y qué sé yo, se impone porque lo tiene manejo en el mundo. Ahora, sí. En ese sentido, hay que reconocer que en la medida en que se progresa, evidentemente las cosas son cada día más complejas. Evidentemente una central nuclear es más compleja que una central a carbón, y es más complejo que prender un fueguito con leña. Eso está claro, y las posibilidades de accidentes van de alguna manera irían proporcionalmente a la complejidad. Hoy día usted tiene un auto, pero le pasa algo y no puede meter la mano. Hace 30 años usted pero a un auto le pasa mucho menos que antes. A un auto tiene menos problemas. A un auto tiene muchos problemas que antes. Y una central nuclear hoy está andando el 90% del tiempo, mientras que una central digamos a carbón, la central diésel y demás no da eso, y la central hidroeléctrica no da eso, y las centrales digamos eólicas tampoco dan, y las solares tampoco están 90% del tiempo produciendo a su máxima energía. ¿Te das cuenta? Y hoy día, y una última, hoy día una central nuclear bien manejada, como la de Fukushima, hasta hoy, hasta este mes, o Atucha, hace 37 años, ¿no? 73, 74, a los 37 años siguen dando. Y en Estados Unidos hay casi cerca de 40 centrales nucleares que se le han prolongado. Por supuesto que le pusieron un montón de guita, y entonces, digamos, ¿rinde o no rinde la gente? ¿Cree que los americanos son tontos? ¿No tienen carbón para quemar? Sin embargo, no hay nuevos pedidos de licencia. Sí, pero han logrado que cerca de 40 centrales pusieron... Pero no están agregando ni pidiendo permiso para hacer más en Estados Unidos. Está bien, pero no hizo falta hasta ahora. No se lo adjudiquemos a Three Mile Island. La cosa empezó cuando se pasó la crisis del petróleo en el 73, en el 75 se acabaron los pedidos de centrales nucleares. ¿Por qué? Porque se había asegurado, digamos, un margen de seguridad energética durante unos cuantos años. Hoy la cosa está cambiando. ¿Qué quieres decir? Puntualmente, voy a retroceder un poco al tema del accidente, que está bien, se cae un avión, mueren 300 personas, nadie pide que se dejen de usar aviones. ¿Por qué? Porque en ese accidente murieron esas 300 personas, quedó puntualmente ahí. Más allá de lamentar las pérdidas, no hay un problema a posteriori, que con un accidente nuclear
se dejan vastas áreas de no poder ser habitadas, y a su vez la progresión de enfermedades degenerativas que generan la liberación de radiación ionizante del ambiente. Entonces, quizás a lo mejor buscar un ejemplo sobre un accidente tanto de auto como de avión o de lo que sea, no ejemplifica lo que es la consecuencia de un problema nuclear. Ahora bien, volviendo a lo de Estados Unidos, no son tontos los norteamericanos, y eso es verdad, no en vano son los policías del mundo. Y no olvidemos que la generación de energía nuclear tiene su génesis en la industria militar. Es decir, el uso de la generación de calor para generar energía eléctrica es una consecuencia aprovechada, pero no lo buscado, sino básicamente generar elementos nucleares para un armamento y un poderío a nivel mundial. Gran parte de la tecnología que nosotros usamos tiene su origen en la guerra. No saben la guerra. El radar se inventó en la guerra y para la guerra. Pues son raros los científicos, porque se mandan, por ejemplo, el sonar, ¿no? El sonar. ¿El sonar cuánto tiene? Tiene como 100 años. Y sin embargo la ecografía, que es lo mismo, la hacen los médicos, recién empiezan a usar hace 30 años atrás. Se da como 70 años para darse cuenta que se puede usar eso con otra finalidad. Como si los científicos no tuviesen contacto entre sí, ¿no? No, lo que pasa es que eso es en la historia de la humanidad, es así. Es decir, el asunto del vapor, Herón de Alejandría había inventado una máquina a vapor, pero hasta el siglo XVIII no hizo falta. No hizo falta y el invento se quedó ahí muerto. Hasta que vino James Watt y inventó la... Bueno, para ir terminando, vamos a dar una pequeña conclusión cada uno sobre el tema. Empezamos por usted. ¿Cómo ve el panorama nuclear en Argentina? ¿Cómo lo avisora? Yo lo entiendo firme en cuanto a que se ha desarrollado así de sus comienzos. Con lo cual, estos problemas de un emplazamiento poco feliz que pudieron haber habido en otros lugares, como Japón por ejemplo, en el caso de las centrales argentinas, no es una amenaza. Yo creo que la gente también va a tener que, vuelvo a repetir como al comienzo, va a tener que hacer todo el análisis, o la sociedad va a tener que hacer todo el análisis global de calidad de vida, de disposición de energía en cantidad suficiente, y decidir luego, ¿no? Para la permanencia y la consecución de los programas de los planes nucleares. Yo en particular me voy a referir más que nada a la situación en Argentina, en la medida en que las autoridades o quien tenga las responsabilidades en la Comisión Nacional de Energía Atómica sigan de alguna manera ocultando y mintiendo sobre los problemas que han generado en el país, y me voy a referir puntualmente al Centro Atómico de Ezeiza. Si no se revé esa actitud, siempre va a haber oposición en la comunidad, porque en Ezeiza han mentido al Congreso de la Nación, han mentido a la ciudadanía en base a lo que estaban disponiendo como residuos nucleares con una alta tecnología, y lamentablemente la alta tecnología fue una forma muy casera, casi diría barata, de generar una contaminación que hoy por hoy está en el Puelche. Y me permito mostrarte una fotografía muy simple de que lo que ocurre en el Centro Atómico de Ezeiza es exactamente la disposición final de alta tecnología, genera este tipo de estado de los tambores que contienen material radiactivo y que fueron enterrados sin ningún tipo de barrera, y que a su vez hoy están dispuestos así porque hay un juez que dispuso que no se siguieran enterrando y poniendo en el suelo.
Y mintieron también en los informes que se mandó al Congreso cuando decían de que acá solamente se enterraban residuos de baja actividad, cuando hay registros en el propio centro atómico Ezeiza que se infiltraron cantidades importantes de ácido nítrico altamente radioactivo, producto del reprocesamiento del material del reactor número 1, y el cual obtuvieron plutonio, que también fue arrojado y sin ningún tipo de barrera a las napas de agua. Y el plutonio lamentablemente tiene una vida media para envenenar de más de 200.000 años. Y eso está discurriendo en los acuíferos de donde hoy por hoy están tomando agua miles de personas en el conurbano. Bueno, respecto de esto yo no voy a opinar, no conozco el detalle, sé que se han consultado y han estado acá especialistas del Organismo Internacional de Energía Atómica y bueno, no conozco el asunto. De cualquier manera, tenemos que aclarar que la gestión de las centrales nucleares y la gestión de la Comisión Nacional de Energía Atómica están separadas. La gestión de las centrales nucleares la hace una empresa, Nucleoeléctrica Argentina, y ahí se cumplen absolutamente todas las reglas que establece la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina, que es prácticamente las mismas que de las que tienen las mismas autoridades regulatorias de todo el mundo. El problema es en la práctica concreta hasta donde se controla realmente. No es que se controla realmente, donde realmente hay, evidentemente, en toda la operación, en el diseño, en la operación, hay evidentemente, en esto como en todo, hay posibilidades de que suceda algo imprevisto, de que haya un error. Normalmente un solo error nos lleva a un accidente, evidentemente hay un error, a veces alguna falla imprevista, algún hecho externo, como en el caso de Japón, que se suma a lo mejor a alguna mala maniobra, alguna falla de operación o una falla de control y demás. Esto es humano, prácticamente, y creo que en Japón sí están centrando todas las miradas en las centrales nucleares, pero también habría que decir como si saben que había tsunami, la gente la barrieron así y no tuvo defensa y tiene unas 28.000 víctimas, ¿cierto? Ahora, en cuanto al porvenir de la energía nuclear, mire, la Secretaría de Energía hoy actualmente están, no sé si lo van a volver a revisar y lo van a hacer público, a hacer una especie de plan energético más o menos completo, cosa que no existía desde el año, no sé, creo que del año 86. En el 2004 hubo una especie de plan sí, muy improvisado, ¿no es cierto? Y que tomaba más bien la parte de energía eléctrica, pero bueno, de cualquier manera se decidió en esa época retomar la terminación de Atucha 2, entre otras obras, la isla Sietá y otras serie de obras de otro tipo, de canalizaciones, de redes y demás. Pero ahora están en la vía de hacer una evaluación de cuál es la proyección de la demanda eléctrica. Estamos hablando de energía eléctrica, es donde está la energía nuclear metida. Y en la proyección de energía eléctrica y contamos en este panorama que decíamos antes. Es decir, estamos, digamos, en un déficit muy grande de gas, que es el que está aportando prácticamente más de casi el 50 y tanto, 60% de la alimentación para la energía eléctrica, ¿no es cierto? Y la energía hidroeléctrica está limitada, es decir, porque para cubrir ese déficit hace falta obras grandes, no se arregla con algunas pequeñas centrales, ¿no es cierto?, que pueden resolver un problema local o por lo menos hacer un aporte, pero un aporte que no está acorde a lo que realmente necesitamos ganar en cuanto a la oferta de energía eléctrica. En ese sentido está previsto la construcción de más centrales nucleares, ya sea de la cuarta a la quinta para el año, hasta donde llegan los planes, que por lo menos llegar a la quinta central hasta el año 2020-2025. Yo creo que lo que deja un gran signo de interrogación es que si con la misma pericia que se han manejado este tipo de residuos y demás, van a manejar la construcción de nuevas centrales que hoy están operando y que han tenido sus accidentes, muchos de ellos se han ocultado, no deja tranquila a la sociedad el hecho de que todavía haya planes
a futuro de construcción. O sea, no esperemos a que haya un accidente de la magnitud de lo que nos ha tocado hoy por hoy tener los medios para decir, ah, pucha, la verdad, estábamos equivocados. O sea, creo que es importante y menester tomar conciencia de lo que se ha hecho, de lo que se ha hecho mal, y fundamentalmente informarlo, no ocultarlo, porque juega en contra. Mi resumen, sí, a eso iba, ¿no? De cualquier manera, yo quiero separar de lo que es una mala práctica, que las hay en todos lados, pero en las centrales nucleares no tanto, porque no hay, está muchísimo más controlada. Bueno, las centrales que usted menciona, la central que usted menciona que que están envolviendo, que es la 2, ¿no? Sí. Es una central que fue diseñada mucho antes de Chernobyl. Sí. Digamos, con criterios de seguridad distintos ¿sabe lo que a las que hoy se exigen, ¿no? Pero yo le voy a decir, ¿Se puede modificar eso? Sí, pero yo antes le voy a poner una cosa. Usted dice, eso fue diseñado antes de Chernobyl. Sí. Usted asocia en la imaginaria de la gente la central que se va a hacer con Chernobyl. Esto es una cosa que me gustaría. No, usted no lo hace, pero en el lenguaje queda eso. Le voy a decir otra cosa. Yo recibo la boleta de Edesur. Me dice que dice ahorre energía porque si yo haga esto, no prenda, no pague, qué sé yo, puede ahorrar hasta 700 megavatios, lo que es equivalente a lo que produce la central nuclear de Embalse. ¿Qué está metiendo en la cabeza de la gente? Que si usted ahorra, qué sé yo, puede sacarse de encima la central nuclear. ¿Eso es una actitud correcta? No, la pregunta mía es distinta. No, ya sé, ya la pregunta suya. La pregunta mía no, le digo por qué viene. Le digo lo del diseño, ahora voy a lo del diseño. Es un diseño posterior a cuando después de Chernobyl se hacen una serie de exigencias de seguridad distintas a las que se hacían antes de Chernobyl. Pero de Chernobyl le digo, los accidentes de Chernobyl son, primero, se hace un procedimiento de prueba de una central eliminando todos los niveles de seguridad prácticamente automáticos para hacer una prueba de cómo respondían los sistemas de emergencia y demás, o sea, contra toda regla de seguridad. Se tiene un reactor que no tiene vuelta prácticamente, no tiene, en el techo se vuela en la primera explosión, no tiene vuelta. El núcleo es de grafito, todos los elementos combustibles están embebidos en la masa moderadora que es grafito. Cuando eso, digamos, levanta temperatura, se queda sin agua, levanta temperatura, es decir, el primer elemento, acá el accidente de Chernobyl es único por esto, porque en la operación de los reactores hay tres cosas cruciales. Primero, controlar el reactor. Segundo, enfriar. Tercero, evitar que la contaminación llegue afuera. En Chernobyl pasó lo primero. Hicieron todas esas cosas y se salió de control el reactor. Entonces ahí no hay nada más que hacer. Un reactor nuclear de ese o más chico, cuando se va de potencia a una velocidad que no hay enfriamiento ni hay motor que lo controle. Entonces como accidente no se puede comparar. Entonces tampoco se puede comparar el diseño. Hoy día prácticamente todos los reactores RMPK, el tipo de Chernobyl y qué sé yo, están prácticamente en Ucrania, no sé si lo han terminado de cerrar, porque evidentemente tienen que recurrir a... Pero las historias de pequeños accidentes que ha habido... Pero en principio no hay cosas del diseño de Chernobyl que tengamos que aprender. Como se aprendió, como mucha gente aprendió mucho del accidente de 3 Mile Island, que acordemos, prácticamente no salió la central y no se murió nadie, ¿no es cierto? Hablemos de los grandes accidentes, pero hablemos en perspectiva, ¿no? Pero quiero decir, no hay nada que aprender de Chernobyl en ese sentido, porque el accidente fue ese, el reactor era totalmente distinto, y una vez que se produjo el accidente, hicieron todo al revés, aparte de lo que hicieron como todo, que no proteger a la población, los japoneses sacaron corriendo a la gente de 20 kilómetros, 30 kilómetros, y la gente prácticamente no pasaba nada. De ahí en adelante no tenían pastillas de yoduro, se las ofrecieron y no las aceptaron, tardaron está todo mal hecho, es decir, hay un ingeniero francés que analizó el accidente y dice, esto no fue un accidente nuclear, fue un accidente soviético. Es otra cosa. Claro, pero de repente, eso era toda la cuestión. Es decir, yo creo que acá, evidentemente aceptamos que en la gente se crea una sensación de miedo ante una cuestión cuando pasa un accidente de este tipo. Yo estoy absolutamente de acuerdo de que hay una falta de comunicación que es muy grave,
es muy grave, ha sido siempre, creo que es una herencia Se militar. enferma gente por eso, se muere. ¿Crees? No, espere, un momentito, despacito. Creo que es una falla y que tiene de alguna manera alguna digamos, incidencia o alguna inicio en el asunto militar, cosa que podría pasar en Estados Unidos o podría pasar en Rusia. Acá no, porque realmente las veleidades militares que hubo alrededor de la energía nuclear nunca pasaron de un papel y de algunas reuniones de pequeños círculos, es decir, que nunca hubo realmente ningún intento serio ni de bomba atómica, ni de... Hubo sí el proyecto de un reactor que estuvo ahí congelado, digamos, para submarinos nucleares, que tiene por supuesto uso civil. Pero, quiero decir, pero en general, si vamos a criticar, sí, yo creo que sí, que evidentemente, y yo he estado varios años al frente de la Asociación de Profesionales y hemos criticado permanentemente este problema de no salir cuando había cualquier incidente que al final trascendía, porque lo contaba la misma gente de la central, incidentes menores que estaban adentro de la central, pero que suceden y que se contaban, ¿por qué no salían? Y alguna gente, algunos directivos, en determinado momento, algunos directivos de las centrales lo hacían y publicaban, y había gente, y usted hoy en día, yo creo que el desafío es que vaya a Embalse o vaya a Tucha, a los alrededores, sobre todo a Embalse, y pregunte, y la gente que vive alrededor de la central no tiene tanto miedo, porque sabe cómo se hacen las cosas, ha participado de los ensayos de evacuación, sabe qué tiene que hacer, le informan más o menos permanentemente si pasa algo. Pero cuando tienen los escapes de tritio a Embalse, informan a la gente y le hacen un seguimiento de ese tritio radioactivo que termina yendo a la parte de agua, y hacen un seguimiento de la gente que... No, la gente de Embalse le voy a decir, la gente de Embalse le va a decir, si hicieron muchos ensayos del lago, el problema del lago de Embalse, que son los residuos cloacales de todo el turismo que está alrededor, no bueno, el sentido de central. Tenemos que cerrar. Les agradezco muchísimo por su tiempo, gracias ingeniero Peraldo, gracias Palamidesi y gracias Caruso, y terminamos con esto.